Gloria a Dios. Tengo un tema muy importante, hermanos. Yo sé que, hay varios también nuevos, pero es muy importante, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, uno de los mensajes que el Señor Jesucristo dio es que miráramos que nadie nos engañe. Vamos a leerlo, vamos a Mateo 24, Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 24 del versículo 4 al versículo 5. Y de ahí vamos a partir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Mateo capítulo 24, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dice así, hermanos. Amén. Dice aquí: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Esa es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Dice en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Eso es algo muy importante dentro de nuestra vida espiritual, hermanos, porque la palabra de Dios nos advierte en este tiempo que se va a levantar gente que va a querer engañar a la gente, ¿verdad? Dice que van a decir yo soy el Cristo, amén. No es precisamente que sabemos que se han levantado personas que dicen que es el mismo Jesucristo, pero está hablando, también dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice la palabra de Dios que va a haber falsos cristos y falsos profetas. Pero ¿cómo saber quién es un falso Cristo y quién es un falso profeta? Y la palabra de Dios es clara. Para no dejarnos engañar, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 5:13. Amén. Fíjense cómo dice Isaías 5:13: porque por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué es llevado cautivo el pueblo? ¿Cómo puede ser engañado una persona? Porque no lee. No lee. ¿Sí? Si nosotros vamos a creer en algo, tenemos que investigar, tenemos que leer. Entonces, esa es la manera en que el pueblo de Dios puede ser llevado cautivo. Vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Gloria a Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6.
Amén. Fíjense cómo dice, hermanitos. Gloria a Dios. O dale la tuya en lo que buscas. Bueno, gloria a Dios. Amén. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, dice la palabra de Dios que van a venir falsos cristos y falsos profetas. El Señor Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber que no nos están engañando? Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos. Es como, por ejemplo, ustedes están aprendiendo de la palabra de Dios, pero no solamente se van a quedar con lo que uno está enseñando aquí. Ustedes tienen que investigar, tienen que buscar si verdaderamente lo que se les está diciendo es así. ¿Y a dónde vamos a encontrar esas respuestas? En la misma palabra. En la misma palabra. No vas a investigar en otros lados, ¿sí? No, tienes que buscar en la misma palabra de Dios, hermano. Aquí están todas las respuestas. A la palabra ni le falta ni le sobra. Está completa. Es todo el conocimiento de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Mira, vamos a leer Oseas 6:6. Amén. Fíjense cómo dice ahí: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Porque hay mucha gente que a lo mejor va a las iglesias y creen que porque dan mucho ganan la salvación. Pero no es así. Porque un sacrificio es acepto cuando nuestra vida es agradable delante de Dios. Así una persona puede dar toda su riqueza, pero si no está agradando a Dios, ese sacrificio no vale. Amén. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, el mismo Dios nos dice que Él quiere ¿qué? Conocimiento. ¿Qué quiere de nosotros? Conocimiento. Por eso la misma Escritura dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y tenemos que escudriñar, tenemos que buscar en la palabra de Dios, comprobar que todo lo que nos están diciendo, el mismo Dios lo está respaldando. Aquí no va a ser muy difícil, porque siempre lo que se hablan son puros versículos de la palabra de Dios. Amén. Lo difícil es cuando hay lugares donde solamente te hablan un versículo de la Biblia y de ahí se extienden a muchas cosas que ni siquiera dicen la palabra de Dios. No lo dicen. Y la gente no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque no estudian, porque no leen y no saben y son cautivos, son llevados cautivos, como dice la palabra de Dios, y son destruidos. No obtienen la bendición verdaderamente de Dios porque nunca llegaron al verdadero conocimiento de Dios. Vamos a leer otra parte. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Es unos libros antes de Apocalipsis, del último libro de la Biblia. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al versículo 29.
Amén. Fíjense cómo dice. Eso es algo muy importante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Amén. ¿Cómo sabemos quién es anticristo? Primero debemos de saber qué es un anticristo. Un anticristo es una persona que está en contra de Jesús, es un antijesús. Pero este antijesús, este anticristo, no precisamente va a decir, yo no creo en Dios. No, ese anticristo puede decir que él cree en Dios. Porque es la forma más fácil de engañar a la gente, es decir, que creen en él, pero ¿saben cuál es, cómo vamos a identificar a un anticristo? Que cree en Dios, pero dice lo contrario de lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Eso es un anticristo, una persona que contradice las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un anticristo, que dice lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Es muy fácil identificar a una persona que es anticristo. Por ejemplo, hay personas también que se saben la palabra de Dios, se la saben al derecho y al revés. Y otra de las cuestiones por las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que no es de Dios, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos, ¿sí? Por ejemplo, allá afuera hay mucha gente que siempre está aconsejando a la gente, ¿no? Vemos que, por ejemplo, vamos a poner ¿cómo se puede decir? Un ejemplo, una persona que toma le dice a una persona que no toma que no tome. ¿Sí? No tiene cordura. O una persona, por ejemplo, que no tiene pareja y ya tuvo muchas parejas, le va a aconsejar a un hombre que tiene su pareja. Va a terminar sin pareja. ¿Qué consejo puede dar una persona que está mal? O viceversa, también hay mujeres igual de la misma manera que andan igual, no tienen pareja, pero ya tuvieron parejas y al final le van a aconsejar a una persona que tiene su pareja. ¿Dónde va a terminar esa persona? La palabra de Dios, ¿sabes qué dice? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque si un ciego guiara a otro ciego, ¿sabes qué dice? Ambos caerán en el hoyo. Así de la misma manera son en las cosas de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios, ni se congrega, pero aconseja acerca de Dios. ¿Ustedes creen que ese consejo será válido? No, ¿por qué? Porque tiene que predicarte ¿con qué? Con el ejemplo, hermanos. Con el ejemplo. Se va a ver una persona que de verdad es de Dios, ahí va a estar, hermanos, todo el tiempo. Amén. Bueno, vamos a proseguir leyendo para seguir aprendiendo acerca de este tema. Y ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salieron los anticristos? De la iglesia. ¿Qué quiere decir? Eso de que salieron quiere decir que ya no se congregan. Porque hay mucha persona que deja de buscar a Dios y empieza a engañarse en su corazón. Empieza a decir, yo le canto a Dios allá en mi casa, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito del pastor. Y empiezan a congregarse en su casa, empiezan supuestamente ellos a escuchar alabanzas, empiezan a orar, pero realmente el que hace eso desecha todo lo que Dios estableció. Porque la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si nosotros no en donde estamos no están los ministerios de Dios, entonces el pueblo no va a ser edificado. La Biblia dice que la mano no le puede decir al pie, no te necesito, ni tengo necesidad de ustedes. No, hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo. Y una de las cosas que nos identifica dentro del cuerpo de Cristo, ¿saben qué es? El amor.
El amor. Si no hay amor, no hay nada. Hay mucha gente que deja de venir a la congregación porque dice, es que me hicieron feo. Es que no me saludó. Es que me hizo una grosería. Y la palabra de Dios dice, llevad las cargas los unos de los otros. No paguéis mal por mal, sino venced el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que vencer con el bien. Debemos de llevar las cargas de los otros. Muchas personas que hacen ese tipo de cosas es porque son inmaduras en la fe. Son niños. ¿Sí? Un niño cuando se enoja dice, ya me voy, ¿verdad? Pero a veces hasta los niños son más sabios porque regresan. Aunque estén bien enojados, regresan y ya están jugando otra vez. Así deberíamos de ser nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que de los tales es el reino de los cielos. Amén. Dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Dice, y conocéis todas las cosas. ¿Quiénes son los que tienen la unción del Santo? Nosotros. ¿Quiénes son los que conocen todas las cosas? Ustedes. ¿Ustedes quiénes? Los que se congregan. Porque la unción, la Biblia dice que la unción pudrirá el yugo. ¿Dónde creen ustedes que desciende la unción de Dios? Aquí, hermanos, donde estamos todos congregados, donde estamos todos juntos como el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que cuando en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y ahí se derramó la unción del Espíritu Santo de Dios. La misma escritura dice, Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Más adelante, al final del Salmo, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos aquí juntos estamos recibiendo, ¿qué? Unción. Y estamos recibiendo también conocimiento de Dios. Porque estamos conociendo. Es como, por ejemplo, cuando una persona, imagínense que mañana va a hacer el examen. Y falta el día que dijeron todas las cosas que iban a venir en el examen. ¿Qué va a pasar? Va a reprobar, no va a pasar. Entonces así pasa, eso mismo pasa cuando nosotros dejamos de congregarnos. Cuando nosotros no somos constantes en las cosas de Dios. No tenemos todo el conocimiento. Cada vez que nosotros venimos estamos adquiriendo armas de parte de Dios. Para que no seamos engañados. Estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo a comunicarnos con Dios. Estamos aprendiendo a hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos estas cosas, hacemos lo que Dios nos dice, dice la palabra de Dios, que no vamos a caer jamás. Amén. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Pero ¿ustedes creen que una persona que no se congrega conoce la verdad? No conoce. Es como, por ejemplo, hay personas que cuando no oyen una plática completa se vuelve un chisme. Porque no oyó completo. Tiene solamente parte de la información. Y muchas de las veces también pasa en la congregación. Muchas de las personas, cuando no son constantes en la palabra de Dios, empiezan a torcer la palabra de Dios. La Biblia dice que los inconstantes tuercen la palabra, el evangelio. ¿Por qué? Porque no son constantes, no tienen el conocimiento completo de Dios. Dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuántos saben qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
¿sí? Y no es una persona precisamente que está negando a Jesús, literalmente. No, una persona que niega a Jesús es una persona que niega lo que Jesús dijo. ¿Cuántas personas no vemos allá en la calle? Si yo le pregunto a la gente y se los he preguntado, yo les digo, oye, ¿crees en Dios? ¿Y qué creen que me contesta la mayor parte de la gente? Que sí. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Jesús. Pero les digo, dime un versículo de la Biblia y ¿saben qué hacen? No se saben ni uno. ¿Y saben qué dice Jesús? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué está lejos de Él? Porque no conocen nada de Él. Solamente honran a Jesús diciendo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero no es suficiente. Amén. El que niega al Padre y al Hijo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando habla del Padre y cuando habla del Hijo, está hablando de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto. Cuando la gente niega las enseñanzas de Jesús, dice la palabra de Dios que ese es un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque no sé si ustedes lo saben, pero hay religiones que dicen, solamente hay que seguir lo que dice la ley. No, lo que dijo Jesucristo no. Eso no, la ley. Y hay personas, hay religiones que dicen que solamente hay que seguir lo que dijo Jesucristo. Porque es el nuevo pacto y eso es lo que nos pertenece a nosotros. Pero no, realmente, ¿cuántos saben que Jesucristo y Dios son la misma persona? El Padre y el Hijo es el mismo. La Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo y el Espíritu. Y estos 3 son uno, son la misma persona, solamente que se manifestó de 3 maneras diferentes. Se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo, y en este tiempo para nosotros se está manifestando como el Espíritu de Dios. Pero es el mismo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Fíjense cómo dice aquí, vamos a proseguir. Tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo, el que confiesa la palabra de Dios, tiene al Padre, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Y qué es lo que oímos desde el principio? La palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. Es el mismo, solamente que nos va... es como que nos va diciendo con más claridad todos los mandamientos para que nosotros los podamos seguir. Pero son parte de los mismos mandamientos que Dios estableció desde el principio. Dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque mira, va a haber gente que aparte de lo que tú aprendes aquí, te va a querer enseñar. Pero la palabra de Dios, ¿sabes qué dice? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiero decirte que el diablo se sabe la palabra y no por eso está apto para enseñar a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos en el huerto del Edén cuando engañó a Eva. ¿Qué le dijo? Con que se les dijo que de todos los frutos puedes comer, ¿verdad? Dice que les dijo, no pueden comer de los frutos. Dice, no, sí podemos comer, porque lo primero que quiere hacer el enemigo contigo, ¿sabes qué quiere hacer? Sacarte plática. Quiere platicar contigo para engañarte, para envolverte. Así como Dalila o Sansón hizo con Dalila, o sea, estaba hablando con ella hasta que lo hizo caer. Así también nos pasa a nosotros, por eso es necesario que cuidemos nuestros oídos. Cuidemos lo que vemos. Cuidemos ¿qué? Lo que hablamos. Amén. ¿Con quién estamos hablando? Porque de tanto que te están ahí diciendo,
te pueden hacer caer, te van a hacer caer. ¿Sí? Aún la Biblia dice, huye de las fornicaciones, y no solamente de la fornicación, sino de todo lo que te quiera hacer fornicar contra tu Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros cambiamos cualquier cosa por las cosas de Dios, ya estamos fornicando, ya estamos adulterando. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, dice, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de darnos cuenta quién nos está enseñando. Eso es muy importante, ver el testimonio, ver si es una persona que se está congregando, que ahí está constantemente en las cosas de Dios, que participa en la obra de Dios. ¿Sí? Porque si no es así, hermanos, ¿qué puede pasar, hermanos? Te puede desviar. Hay muchas personas, por ejemplo, que entran a la congregación, a las iglesias, y hay muchachas que apenas están empezando en las cosas de Dios, y cuando no tienen el conocimiento de Dios, pues las llegan a enamorar y se las llevan. Al mundo ya no regresan, y viceversa, de las dos maneras. Por eso nosotros debemos de ser sabios. Amén. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. ¿A dónde nos enseña la unción? Aquí, cuando somos congregados, hermanos. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Según lo que nosotros vamos aprendiendo, tenemos que permanecer en eso que vamos aprendiendo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Quién se alejaría avergonzado de Dios cuando Él se manifieste? Aquel que no hizo su voluntad. Como dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es el que hace justicia? El que hace la voluntad de Dios. Ese es el que hace justicia. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, del versículo 23 al 31. Diez, 31. Hebreos 10 del 23 al 31, perdón. Gloria a Dios. Capítulo 10 del 23 al 31. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria al Rey. ¿Lo tenemos? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Amén. ¿Qué es fluctuar, hermanos? Es como una persona que se vuelve inconstante en las cosas de Dios. Amén. Dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuántos saben qué profesión tenemos? Estando en la presencia de Dios. Se los voy a decir. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes ¿y qué? Y sacerdotes para su gloria. Y reinaremos. ¿Cuántos saben el trabajo de un sacerdote? ¿No saben? El sacerdote, el trabajo de un sacerdote es primeramente presentarse él como un sacrificio para Dios. Y el trabajo del sacerdote es presentar sacrificios delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos aquí a la presencia de Dios, a lo mejor el día domingo es cuando tú descansas más, cuando tú te levantas más tarde. Bueno, vamos a sacrificar el sueño. A lo mejor el día domingo te va a decir tu esposa o tu esposo, vamos a comer,
Es más, yo invito. Pues, ¿qué quieres? Vas a tener que sacrificar eso. ¿Sí? A lo mejor tus hijos van a decir, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a pasear, hoy es domingo. ¿Qué crees? Vas a tenerlo que sacrificar. La Biblia dice que el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. A lo mejor te va a visitar tu mamá o tu papá, o no sé, la persona más importante en tu vida. ¿Qué crees? Por causa de Dios vas a tener que sacrificarlo. Eso es lo que hace un sacerdote de Dios. Hace sacrificios delante de Dios. Esos sacrificios son agradables delante de Dios. ¿O qué crees? Tal vez en este día te va a salir un trabajo donde vas a ganar buen dinero. ¿Y qué crees? Vas a tenerlo que sacrificar. Porque la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Entonces, resumido, ese primer mandamiento es poner a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros hacemos eso, estamos viniendo como sacerdotes de Dios, ya estamos presentando sacrificios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que no toma su propia cruz y me sigue, dice que no podemos ser sus discípulos, hermanos. Amén. Entonces nosotros debemos de seguir en pos de Jesucristo. La Biblia dice también: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y renunciar a veces no es que lo dejes todo, sino que pongas a Dios en primer lugar. Amén. Por eso aquí nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí lo vuelve a repetir: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que el día del Señor se acerca? Jesucristo viene pronto, hermanos. Una de las señales de todo esto es que es la que podemos ver más visible de las personas que conocen la palabra de Dios y la que no la conocen, es que dice que nadie va a poder ni comprar ni vender, sino que tenga el número, la marca o el nombre de la bestia. Ya nos estamos acercando, hermanos. El dinero efectivo está desapareciendo. Y eso de la marca cada vez se acerca. Esa es la señal. Nadie va a poder comprar ni vender. Y el dinero pues cada día es más electrónico, hermanos. Entonces nos damos cuenta que eso está cada día más cerca, aparte de todos los sucesos que están pasando en todo el mundo. Entonces debemos de preparar nuestras vidas para Dios, para que cuando Él se manifieste, estemos con Él toda la eternidad, porque esta vida, hermanos, es pasajera. ¿Cuántos no hemos visto familiares, amigos, vecinos, que hoy están y mañana ya no están? Entonces debemos de preocuparnos por el alma, que esa sí es eterna. ¿Dónde va a quedar nuestra alma? En la eternidad. Amén. No hay términos medios. Mucha gente dice: yo voy a andar vagando en el mundo, mi alma va a andar penando. No, hermanos, solamente hay cielo o hay infierno. Dios nos dio libre albedrío para que cada uno de nosotros decida en el lugar que quiere estar. Amén. Entonces dice aquí: y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira, yo les voy a decir una de las cosas. Pecar voluntariamente es cuando nosotros nos apartamos, cuando nos dejamos de congregar, porque la palabra de Dios, ¿sabes qué dice? Hijito mío, pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Amén. ¿Sí saben lo que hacía el sacerdote cuando se congregaba el pueblo, hermanos? El sacerdote hacía un sacrificio
Y con ese sacrificio rociaba a todo el pueblo. ¿Saben para qué rociaba al pueblo con esa sangre? Para que el pueblo fuera limpio de su pecado. Amén. Simbólicamente, hermanos, Jesucristo nos está rociando siempre con su sangre para ser limpios delante de Él. Cada vez que nosotros nos congregamos, Él nos está limpiando. Por eso dice la palabra, ya por mi palabra habéis sido limpiados. Amén. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, ¿lo quieren leer? Vamos, pero sin perder esa parte, porque no hemos terminado ahí. 2 de Crónicas. Amén. Vamos a leer desde el 13 al 15, hermanos. 2 de Crónicas del 7, del 13 al 15. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿En dónde? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde? En este lugar, hermanos. En este lugar que Dios escogió para que su nombre sea invocado, hermanos. Muchas de las veces nosotros salimos a predicar allá afuera, la gente recibe al Señor en su corazón y oramos por la salvación para que sus pecados les sean perdonados. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Ahí sus pecados son perdonados, ¿verdad? Pero para que nosotros sigamos participando de esa gracia, hermanos, ya no es allá afuera. Una vez conociendo al Señor Jesucristo, ya es aquí adentro, donde tenemos que venir a buscar la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. El mismo Salomón dice, porque no hay hombre que no peque. El que dice que no ha pecado, lo hace al mentiroso, porque todos pecan, aún de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos constantemente la misericordia de Dios. Necesitamos que Él esté limpiando constantemente nuestra mente, nuestro corazón. Porque es como nuestro cuerpo, salimos en el día, llegamos a nuestra casa y ¿qué pasa? Ya se ensució, hermanos. Hay que volverlo a lavar. Y el alma es lo mismo. Por eso cuando nosotros nos levantamos tenemos que hacer oración. En el transcurso del día, pues también hacemos oración, pero en la noche no se te debe de olvidar. Señor, perdóname, tal vez cometí algo que no te agradó. ¿Por qué? Porque siempre cometemos errores y decirle, Señor, ayúdame a cambiarlos, a ser diferente. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí es donde el Señor escucha nuestras oraciones. Entonces la palabra de Dios dice que si alguno pecare voluntariamente, amén. Uno de los mandamientos de Dios es 6 días trabajarás, pero el 7º día es para Jehová, tu Dios. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, miren, no estamos aquí todo el día, solamente es un rato. Es un rato y a través, yo creo que de este momento, estamos obteniendo la salvación, la entrada al reino de los cielos. Porque déjame decirte que la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Y sabes cuál es ese poco? Hermanos, este poquito de tiempo que estamos aquí. Amén. Si somos fieles, hermanos, Dios nos va a poner en lo mucho. Amén. Gloria a Dios. Dice, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué?
porque aquí es donde se encuentra la misericordia y la gracia de Jesucristo, hermanos. Amén. La Biblia dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Y quiénes son los que retroceden? ¿Sí saben quiénes son los que retroceden? Los que deciden irse de la presencia de Dios, hermanos, y ya no volver. Cuando una persona no regresa a las cosas de Dios, hermano, la Biblia dice que ya no queda más sacrificio por sus pecados. Se acabó. Si esa persona muere allá en el mundo, se va a perder. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, la palabra de Dios dice que el que anduviere por este camino, por torpe que fuere, no se va a perder. Amén. Porque la unción va a terminar pudriendo todo yugo. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es traer nuestra vida a la presencia de Dios para que sea transformada. Porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Estamos aquí, no nos damos cuenta. Es más, la Biblia dice que no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros a veces no vemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo maravilloso dentro de nosotros. ¿Y sabes qué va a pasar? Que al pasar del tiempo, si tú eres fiel a Dios, va a llegar un momento donde tú te vas a dar cuenta que ya no eres la misma persona. Ya no eres el mismo, porque tu mente fue transformada, tu corazón fue cambiado. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que Dios está haciendo la obra dentro de tu vida. Amén. Aquí dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Quién es aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto? Aquel que no quiere ser rociado por ella. Amén. Nosotros que estamos aquí somos los que queremos ser limpiados. Somos los que queremos ser limpiados, lavados. Dice, e hiciere afrenta, ¿qué? ¿A qué? ¿Al espíritu de qué? ¿Qué es gracia, hermano? ¿Qué significa gracia? Gracia es favor inmerecido, hermanos. Es un favor inmerecido. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde encontramos ese favor inmerecido de Dios? En su presencia. En la presencia de Dios es donde encontramos ese favor que no nos merecíamos. Amén. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto cuando estamos hablando de las personas que son anticristos? Porque el que es anticristo, hermanos, nada de esto quiere. Por eso la Biblia dice que por sus frutos se le va a conocer. No quiere estar en la presencia de Dios. Muchas personas, no sé si ustedes han leído algunas partes de la Biblia donde habla, cuando Jesús llegaba a algún lugar, los demonios empezaban a manifestarse y a decir, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Todavía no es el tiempo. ¿Saben qué sentían los demonios? Se sentían atormentados. Y cuando una persona no quiere hacer un compromiso con Dios, hermano, no puede permanecer en la presencia de Dios. Cuando una persona quiere ser liberado, aunque su carne no quiera, él va a estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, ¿sabes? No quiere de Dios. La carne quiere mundo. Pero el Espíritu de Dios está dispuesto, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice que debemos de hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, hermanos. Amén. Como se los he dicho en varias ocasiones, muchas de las veces si no sentimos la presencia de Dios cuando le estamos cantando a Dios, hermano, es normal, hermanos, venimos de afuera, pero tenemos que pedirlo, hermanos. Solamente, Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero ver que tú eres real,
Muchas de las veces no tenemos fe. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Aumentanos la fe. Amén. Si no tenemos fe, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Porque dice la palabra de Dios que el que busca encuentra, aquel que toca se le abrirá. Dice, si ustedes siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu a quienes se lo pidieren? Solamente tenemos que pedir, Señor, dame, Señor, yo quiero amar tu presencia. Yo quiero gozarme cuando yo esté escuchando tu palabra. Que tu palabra, cuando yo la esté escuchando, sea como miel en mi paladar, Señor. ¿Por qué? Porque si no lo pedimos, hermano, no lo vamos a sentir. Necesitamos pedirlo. Porque muchas de las veces, ¿saben qué pasa? Que venimos muertos de allá afuera. Por eso Jesucristo decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque hay mucha gente que aunque está viva en la carne, espiritualmente está muerta. Entonces tenemos que pedirle de esa vida a Dios. Señor, dame de tu vida. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero saber si tú eres realmente real. Y después de eso, no dejar que se apague el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego se enciende. El apóstol Pablo dice que impuso las manos sobre Timoteo y le dijo, aviva el fuego que hay en ti. Amén. No porque nos sintamos muy llenos de la presencia de Dios, dejemos de buscar de Dios. No, si te sientes lleno, pues con toda confianza, llénate más, busca más, ora más, lee más. Y si puedes ayunar, ayuna, hermano. Eso te va a hacer mucho bien a tu vida. ¿Por qué? Porque cada vez más vas a sentir las cosas espirituales más reales en tu vida. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ya les dije el siguiente, ¿no? Vamos a leer Filipenses capítulo 3 del 1 al 21. Filipenses capítulo 3 del 1 al 21. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, Filipenses 3 del 1 al 21. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, ¿no? Porque hay veces hay hermanos que dicen, ay, el hermano ya nos va a volver a predicar lo mismo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros no pasamos la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir estudiando para pasarla, hermanos. A veces cuando Dios nos vuelve a dar la misma enseñanza es porque no lo hemos hecho, porque no hemos pasado, porque no hemos obedecido, hermanos. Dice, a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Esos quiénes son? Los anticristos. Son los que te van a querer separar del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y no digamos que precisamente son ellos, hermanos, así como decir, eres un malvado, estás perdido. No, hermanos, simplemente el enemigo los usa. Muchas de las veces la gente no se da cuenta que es usada por el enemigo. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, me es necesario padecer mucho y ser muerto por los ancianos. Y el apóstol Pedro le dijo, de ninguna manera te acontezca eso, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, el Señor te reprenda, Satanás. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No le dijo, apártate de mí, Pedro, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué?
Porque muchas de las veces solamente la gente se deja engañar por el enemigo. Se crean una falsa idea de las cosas de Dios. Dicen, no, es que así dice en la Biblia, pero yo creo diferente. Y es que realmente la palabra de Dios, ¿sabes qué? Muchas de las veces va a contradecir nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propio razonamiento y cree las cosas diferentes. Pero la Biblia dice que tenemos que ser de un mismo pensar, de un mismo hablar, de un mismo sentir. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que nos debemos de guardar de los mutiladores del cuerpo. ¿Quién es un mutilador del cuerpo? Aquel que te va a querer separar de las cosas de Dios. ¿Y quién crees que puede ser esa persona? La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. ¿Quién va a ser? Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser aún tu misma pareja. Que te va a decir, no, ya te estás fanatizando, ya te estás volviendo bien religioso, religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es el enemigo. Es el enemigo y es una prueba que Dios está permitiendo que pase en tu vida para ver si aún con todo y eso tú vas a permanecer en Dios, hermano. Porque a veces Dios nos prueba nuestro corazón, es más, te permite que lo que tú tanto anheles llegue a tu vida. Pero ¿sabes qué te dice Dios? ¿Quieres lo que tanto anhelas o me quieres a mí? Así de tremendas son las cosas. Yo lo he vivido, pues he preferido a Dios. Y ha sido mucho más grande la bendición que Dios me ha dado que lo que yo pensaba que era más importante. Ha sido mucho más grande todas las cosas que Dios me ha dado, tanto que aquí sigo, hermanos, y quiero más de sus bendiciones. Quiero más de Él. Amén. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son la circuncisión? Los que estamos aquí, hermanos. Amén. Los que nos presentamos delante de Dios. ¿Sí? Esos somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque es como que tenemos un mandamiento. No es de que si queremos congregarnos, no es de si queremos apartar un día para Dios. Eso viene en los 10 mandamientos. Y un mandamiento, ¿saben qué es? Es una orden. Es una orden. Dios nos está ordenando que tenemos que estar ¿dónde? En su presencia, hermanos. Amén. Y cuando nosotros estamos en su presencia, estamos demostrando que somos sus hijos. ¿A través de qué demostramos que somos sus hijos? De la obediencia. Que Él nos llamó y aquí estamos. Amén. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué, dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es como una pérdida, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que nos puedan ofrecer, hermanos, y que por causa de eso cambiemos las cosas de Dios, para nosotros ya es una pérdida, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a aceptar. ¿Sí? Acuérdense, y muchas de las veces debemos saber que el enemigo siempre está ahí ofreciendo cosas. Cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. ¿Y sabes qué le dijo en una de las tentaciones? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza.
Amén. ¿Por qué? Porque la bendición que viene de Dios te va a llenar de gozo, de felicidad. No sé si les ha pasado, pero hay veces que hay gente que obtiene lo que quiere pensando que con eso iba a ser feliz. ¿Y qué crees? No es feliz, hermanos. No es feliz. A veces hay personas que trabajan mucho por estar con una persona, sea hombre o sea mujer, y cuando ya está ahí, no es feliz, porque no se dio cuenta que esa felicidad no le iba a llenar una persona. Esa felicidad, ese vacío, ese hueco lo llena Dios. Las demás cosas son añadiduras, pero para seguir siendo felices en Dios, pero no es lo más importante. Amén. Dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque Él ponía en primer lugar a Dios, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Imagínate el apóstol Pablo escribiendo esto después de haber escribido varias epístolas, hermanos, varias cartas, diciendo que no es perfecto. Imagínense, hermanos. No, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero nos esforzamos cada día por ser mejores, pero todavía no lo hemos alcanzado. Pero va a llegar un momento en el que vamos a decir como el apóstol Pablo, he corrido la carrera. Dice que ganó la batalla, que le esperaba la corona de vida. Ya más adelante, hermanos. Amén. Él ya estaba confiado y seguro de que él ya había vencido, hermanos. ¿Por qué? Porque él se examinaba a sí mismo y él sabía lo que había dentro de él. Amén. Él era honesto consigo mismo. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Debemos de sentir de querernos esforzar en las cosas de Dios para llegar a su presencia. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. ¿Sí? Porque a lo mejor luego sentimos otras cosas diferentes, pero a través de la palabra de Dios, como dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada en tinieblas que no salga a la luz. Si algo sentimos, Dios a través de su palabra o va a respaldar lo que tú sientes, o va a decir, sabes que esto no me agrada. Amén. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla de la palabra de Dios. Sintamos una misma cosa. Sentir es conforme a la palabra de Dios, no conforme al corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, el corazón cree que está enamorado cuando realmente solamente es deseo, es pasión, es obsesión. El verdadero amor es el que habla la Biblia en el libro de Corintios, en la carta a Corintios. Dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Aquí vamos a algo muy importante. Como lo decíamos, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Y dice aquí, sed imitadores de mí y mirad ¿qué? A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén.
Porque una persona que no obedece la palabra de Dios, una persona que no se congrega, una persona que no está trabajando para Dios, no puede aconsejar, hermanos. No puede aconsejar conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Miren a los que así se conducen, según el ejemplo que les hemos dado. Porque nosotros debemos de ser sabios y saber de quién vienen los consejos. Así te estén hablando de la palabra de Dios. El diablo se sabe la palabra. El diablo habla con la palabra de Dios y engaña a la gente. La Biblia dice que los inconstantes tuercen la palabra. Amén. Dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Cómo sabemos que su Dios es el vientre? Porque cambian las cosas de Dios para saciarse, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Sí vamos entendiendo, hermanitos? Esto es muy, muy importante, hermanos. Todo eso que estamos leyendo, hermanos, yo les invito a que lo estudien, lo sigan leyendo en su casa. Vamos a leer Judas capítulo 1, del 1 al 25. Judas capítulo 1, del 1 al 25, es completo, solamente es una pequeña carta, es antes del libro de Apocalipsis, es una hojita antes del libro de Apocalipsis. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que se fue dada es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de contender? Con la palabra. Amén. Si una persona habla lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, es tu deber, como hijo de Dios, hablar la palabra. Porque la Biblia dice que todo aquel que me confiese, yo también lo confesaré. Amén. Tenemos, cuando es nuestro deber decirles la verdad, lo que dice la Escritura. Si tú dices esto, pero ¿sabes qué dice la palabra? Esto dice. Amén. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Sí? Porque hay gente que no se va a querer entregar completamente al Señor, que están dentro del pueblo de Dios, y lo que van a querer hacer es alejar a la gente de Dios. Amén. La Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, van a negar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Hombres impíos. ¿Sí saben lo que es un hombre impío? Es un hombre que era piadoso y se apartó de la piedad. Ese hombre piadoso era un cristiano, un hijo de Dios, una persona que conocía la Escritura. Por eso aquí dice hombres impíos, o sea, gente que se apartó de la piedad, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos cómo se niega a Jesucristo, cómo se niega a Dios. ¿Sí se acuerdan cómo lo dijimos? Contradiciendo
lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo se niega a Dios. No porque te digan, yo creo en Dios. No, la Biblia, ¿sabes qué dice? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen, pero eso no les hace salvos. Entonces, el creer en Dios no salva a nadie, sino la obediencia. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Es como la salvación que nosotros tenemos. La Biblia dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí ya recibimos la salvación. Pero es nuestro deber mantener esa salvación. Como dice la Escritura, no dejes que nadie robe tu corona. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, ¿qué? ¿Cuál es nuestra morada, hermanos? ¿Dónde está nuestra morada? ¿Qué dijo David? Mejor es un día en tus atrios que 1000 años lejos de ti. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el que, hermanos, eso es como la gente que se deja de congregar. Esa gente que se deja de congregar está abandonando su morada en el Señor, su morada en la casa de Dios. Amén. Porque todos nosotros somos la casa de Dios, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué quiere decir? Mucha gente allá afuera dice, no, Dios es bueno. ¿Cómo crees que nos va a destruir Dios si Dios es amor? No, hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es justicia, hermanos. Dice la palabra de Dios que no va a tener por inocente al culpable. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque lo que Él dice, lo va a hacer, hermanos. Amén. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuándo es cuando la gente rechaza la autoridad? Cuando no se quiere sujetar a lo que está establecido por Dios, a la iglesia. Amén. Como dice la palabra de Dios, sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que tiene que haber una sujeción, pero no es una sujeción de que, yo te mando esto, y no. Todo lo que nosotros les mandemos hacer va a ser conforme a la palabra de Dios. No una cosa que no esté escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas ya creen que hablan de parte de Dios y hay cosas que no son escritas en la Biblia y le empiezan a mandar cosas a la gente que no están en la Biblia, y la gente empieza a caer en pecado, hermanos. Amén. Por eso es bien fácil saber cuando una persona te habla de parte de Dios. Es fácil, te va a hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Amén. No se atrevió a proferir un juicio de maldición. Solamente que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, por eso la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Amén. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que conocen por naturaleza, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales
irracionales. ¿Sí? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam. ¿Cuál es el camino de Caín, hermanos? ¿Saben cuál es el camino de Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Mató a quién? A su hermano. Muchas personas se alejan de Dios, ¿saben por qué? Porque aborrecen a los hermanos. Y la Biblia dice que el que aborrece ya es un asesino. No podemos alejarnos de Dios porque te cae alguien mal, ¿no? Señor, quítame eso, porque eso no proviene de Dios, hermanos. Amén. Ese es el camino de Balaam, de Caín, aborrecer a tu hermano. Eso es malvado, porque ¿saben una de las cosas por las cuales se rige la iglesia? La más importante, el amor. El amor. Si no hay amor, no hay nada, hermanos. Si una persona se aleja de Dios porque aborrece a alguien, está perdido, hermanos. Está perdido, está condenado por él mismo. Porque Dios dice la palabra de Dios, que el que no perdone, tampoco Dios lo perdonará a él. Amén. Si nosotros somos misericordiosos, vamos a alcanzar misericordiosos. Pero dice, juicio sin misericordia se hará para que el que no tuviere misericordia. Amén. Dice aquí, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Qué quiere decir eso del error de Balaam? ¿Qué hizo Balaam? Balaam se lanzó por el dinero. Cambió la obediencia de Dios por el dinero, hermanos. Por eso es el lucro de Balaam. Y todo aquel que cambia las cosas de Dios por dinero, está haciendo como Balaam. Cada uno de nosotros decide qué personaje quiere ser de la Biblia en su vida. ¿Cómo queremos ser? ¿Queremos ser un Daniel, un Pablo, un Pedro, un Juan? Cada uno lo decide, hermanos. Amén. Pero también podemos decidir ser como Acab, como Balaam, como Caín. ¿Sí? Porque aquí vamos a encontrar nuestra historia. Podemos ser como Sansón, podemos ser como Salomón, o podemos ser como David. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Nosotros, a través de las historias de la Biblia, podemos decidir quién queremos ser. Amén. O como lo que estamos hablando, anticristos. Dice aquí, y perecieron en la contradicción de Core. ¿Sí? ¿Qué hacía Core? Contradecía lo que Moisés hablaba. Moisés decía una cosa y Coré decía lo contrario. Y muchas de las veces eso ha pasado en la iglesia, que está predicando el pastor y luego ya se va con los hermanos. No le creas, está mal, está equivocado. Pues si está equivocado, entonces ¿para qué viene? No tiene caso. La Biblia dice que apartó los que estaban con Core y los que estaban con Moisés. Dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Imagínate, hasta el mismo infierno, eso fue algo muy terrible. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea que creen que están bien estando mal. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos. Eso de nubes sin agua llevadas de aquí para allá es como, dice que olas del mar echadas de aquí para allá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso que está hablando aquí es las gentes que hoy están aquí y mañana no están. Y nosotros no queremos ser de esos, ¿verdad? Tenemos que hacer un compromiso con el Señor de siempre estar en la presencia de Dios. Amén. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Porque los vuelven a plantar en la vida y ellos solitos se vuelven a arrancar. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Por qué? Porque hablan hasta de sus propios errores. Estrellas
errantes. ¿Sí saben lo que es una estrella errante? Les voy a decir que es una estrella errante. ¿Sí han visto las estrellas fugaces? Esa es una estrella errante. Las estrellas que están sujetas a Dios son las que tú volteas al cielo y no se mueven de su lugar. Así debemos de ser nosotros. Las otras estrellas errantes son las que ya dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y constantemente están cayendo también, ¿sí? Así como aquí en el pueblo de Dios también hay gente que se aleja de Dios. Hay mucha gente que no sé si se han dado cuenta, pero dice que cuando ven una estrella fugaz le pidan un deseo. Es la costumbre del mundo, ¿verdad? Pero muchos no saben que son demonios. Es un ángel que se volvió demonio. Y a veces le están pidiendo deseos al mismo demonio por una tradición que seguimos y que nos impusieron y que nunca investigamos acerca de eso, pero a través de la Biblia sabemos la realidad de las cosas. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Impío es aquel que se apartó de la piedad, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores e impíos han hablado contra él, o sea, contradiciendo las cosas de Dios. Estos son murmuradores, ¿sí? Porque les gusta murmurar, no les gusta decir las cosas de frente. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona no es de Dios aunque esté dentro del pueblo de Dios? ¿Qué causa? División. No, hermano, no te juntes con ese. No, ¿qué crees? Ese es bien malo. No, hermanos, ya empieza a haber la división. Y la división es uno de los pecados más grandes que puede haber. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el diablo dividió a los ángeles, hermano, y fue desechado. Muchos, no sé si lo saben, pero dice la palabra de Dios que el diablo era perfecto en todos sus caminos, que él fue creado perfecto, hermanos, pero dice, hasta que se halló maldad en él. ¿Qué quiere decir? Que ya había hecho la rebelión, ya había dividido a los ángeles, y cuando se halló esa maldad en él, hermano, fue desechado. Por eso uno de los más grandes pecados es dividir al pueblo de Dios. No sé si ustedes se dan cuenta, pero ese es su plan, ese es el trabajo del diablo, dividir, mientras él mismo no está dividido, pero él divide. ¿Cuántas religiones que supuestamente son cristianas no hay en el mundo? Y se siguen dividiendo, se dividen, ya salió otra nueva religión, ya salió otra nueva religión, otra nueva denominación, y supuestamente pues es cristiano, pero de ahí no sale la verdad, hermanos, ¿no? Porque en Dios no existe religión, no existe denominación, eso no existe ante Él. Él no mandó a construir nada de lo que el hombre ha construido, hermanos. Nada de lo que el hombre ha hecho. Muchas de las religiones, mucha de su doctrina ni está en la Biblia, hermanos. Tienen sus propios mandamientos, sus propias leyes que algún hombre escribió y ya se dejan de regir por lo que dice la palabra de Dios. Como por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón y otros libros. Son anticristos, contradicen lo que dice la Escritura. Los testigos de Jehová tienen ¿qué? Sus atalayas, ya se rigen por otros libros que no son de la Biblia. Cuando la Biblia dice que a la palabra de Dios no le añadas ni le quites, está completa, hermanos. No tenemos que basarnos en otro libro, no, nomás en eso, hermanos, porque por eso se desvía la gente, porque empiezan a creer en cosas que no están
en la palabra de Dios. Amén. Y esas son las divisiones que dice aquí. Los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su propia carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjense, quiero leerles cómo es un pecado tan grande la división. Tito capítulo 3, versículo del 8 al 11. Tito capítulo 3 del 8 al 11. Amén. Fíjense cómo dice. Palabra fiel. Palabra fiel es esta. Tito 3 del 8 al 11. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Amén. Hace un rato leímos lo contrario de esto. ¿Sí? Que dice, no teniendo por costumbre, como muchos, a no congregarse. Y dice que debemos de exhortarnos con esas palabras. Amén. ¿De qué? Que nos estemos congregando, que nos estemos reuniendo. Cuando una palabra viene de Dios, primeramente el hermano que lo está diciendo, pues tiene que decirlo con el ejemplo. Imagínate, te dice que te congregues y él no se congrega. ¿Verdad? No, tú tienes que congregarte y con el ejemplo decirlo. Pero lo contrario de eso, de un anticristo, va a ser alejarte de Dios, hermano. Aunque se sepa la palabra de Dios. Por eso mira lo que dice aquí. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira, la Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, dice, ve y habla con él a solas. Repréndele. Pero si no entiende, dice, ve y llama otros 2 testigos con él y repréndele. Y si no entiende, dice, delante de toda la iglesia. No, lo más tremendo es que no dice que lo deseches. Dice que lo tengas por gentil y publicano. O sea, ese hermano es mundano. Está aquí adentro, pero es mundano. Y quiere que todos lo sepan que no está en la obediencia. Pero lo más tremendo de eso es que no dice que lo deseche. Pero aquí, cuando la persona causa división después de una o de 2 amonestaciones, ¿qué dice? Deséchalo. Porque es un pecado terrible, hermano. Es tan terrible que dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una rueda de molino y echarse en la mar. Dice la palabra de Dios que debemos de tener cuidado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios capítulo 11, del 12 al 15.
Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, del 12 al 15. Segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 12 al versículo 15. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Amén. Dice que cómo le quitaba la ocasión de la gente que se creía algo. El apóstol Pablo, ¿cómo lo hacía? Con el ejemplo. Dice, para que hubiera una comparación del que servía y del que no servía a Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, se disfrazan como dice, lobos vestidos de ovejas. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, no debemos de nada más porque una persona llega a tu casa y te dice, yo también soy cristiano, y ya te va a querer enseñar. No. Examinadlo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Probad a los espíritus, dice la Biblia, si son de Dios o no son de Dios. Cualquiera que confiesa que Jesucristo vino en carne y en sangre es de Dios. ¿Qué significa eso? Yo he visto muchos hermanitos que luego llegan a decir, yo confieso que Jesucristo vino en carne y sangre, para probarse a sí mismos. No entienden, eso es un misterio. Es aquel que confiesa que lo que dice Jesucristo es la verdad. Ese es aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne y en sangre. Y el que no confiesa que Jesucristo vino en carne y en sangre es aquel que niega lo que la palabra de Dios dice. Eso es un anticristo, hermanos. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que se disfrazan. Entonces, con mayor razón tenemos que tener cuidado, hermanos. No, como dice la gente del mundo, no todo lo que brilla es oro, hermanos. No, tenemos que tener cuidado y mucho más de estas cosas. Porque, hermanos, si te desvían de estas cosas, no te estás jugando tu casa, no te estás jugando tu carro, te estás jugando la vida eterna, hermano. Lo más importante que pueda haber en la vida. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. Amén. Por eso es tan importante este tema para sus vidas, para que ustedes tengan cuidado, los que están comenzando y los que ya conocemos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 7 del 15 al 29. Aquí pues nos lo va a volver a repetir más claramente, son cosas que ya les acabo de decir, pero aquí pues lo vamos a leer más claramente. Amén. Mateo 7 del 15 al 29. Fíjense cómo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchas de las veces un árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. Les voy a decir qué representa ese fuego en esta parte de la Biblia. No porque creemos que a lo mejor ya fue lanzado al infierno, no. Representa el mundo, hermanos. Muchas de las personas que estaban en las cosas de Dios, es como por eso dice, 2 veces desarraigados, 2 veces muertos. ¿Por qué? Porque estaban en las cosas de Dios y como no quisieron obedecer la palabra de Dios, el Señor mismo los arrancó y los echó para afuera, para el mundo. ¿Sí? Van a otro lugar, otra congregación, ¿y qué creen? Tampoco pueden estar. Y andan buscando, pero no encuentran, hermano. No encuentran, ¿por qué? Porque muchas de las veces no lo encuentran porque tienen la mirada en el hombre, no en Dios. Entonces, no van a poder, y muchas de las veces cuando no quieren obedecer la palabra de Dios, no se van a poder plantar en un lugar. Porque lo que Dios necesita para que una persona sea transformada, ¿sí saben lo que necesita? Un corazón dispuesto, una persona que quiera, hermanos. Porque si nosotros no queremos, nadie nos va a poder cambiar, nadie. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos va a transformar. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿cómo sabemos que somos conocidos por Dios? Porque Él llama a sus ovejas, hermano. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y a nadie más seguirá. ¿Quiénes son las ovejas que oyen la voz de Dios? Los que están aquí, hermano. ¿Por qué están aquí? Porque Dios los llamó. Porque ustedes son ovejas de Dios. Escucharon la voz de Dios y están aquí, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que Él conoce sus ovejas. Amén. ¿Y cuáles son las ovejas que Él conoce? Las que están aquí, hermanos, en su presencia. Las que no están en la presencia de Dios, para Él son desconocidos. Amén. Por eso aquí la palabra de Dios le dice, no les conozco. Señor, yo prediqué. Bueno, no me congregaba, pero yo predicaba. Es más, oré por enfermos. Y pasaron milagros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Que no obedecieron la palabra de Dios. Eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque toda la gente de allá afuera, la mayor parte, cree en Dios a como quiere, a su manera. Sí, no me hables de... No, yo creo en Dios, pero no me hables de la Biblia. No. Entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? Yo creo en Jesucristo. Bueno, esto dijo Jesucristo. No, pero ese no, eso lo escribió el hombre. La gente dice, eso lo escribió el hombre. No, la Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es como una imprenta no tiene nada que ver con el autor, solamente hace el libro y se acabó. Así son los hombres que escribieron la Biblia. Solamente fue gente que estaba escribiendo, pero el que inspiró todas estas palabras fue el mismo Dios. Y lo sabemos los que conocemos del Señor, porque esta palabra tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? ¿Cuál es la roca? Es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la misma palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Jesucristo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la misma palabra. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena representa la tierra, que edifica su casa sobre el hombre, no sobre la palabra de Dios. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Cómo es como quien tiene autoridad? Como quien obedece lo que está enseñando, y no como los escribas. ¿Sí saben cómo eran los escribas? No sean como los escribas y los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Esa es la comparación que hace ahí. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 11 al 17. Ya vamos a terminar, hermanos. Con ese vamos a terminar. 2 de Timoteo capítulo 3, del 11 al 17. Todavía hay muchos versículos, hermanos, pero yo creo que esos son los más importantes para entender todo este tema. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, del 11 al 17, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué? Porque mucha gente, hermanos, aunque contradigan la Escritura, hermanos, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad. Por eso es que el arcángel Miguel al diablo no le profirió juicio de maldición, solamente le dijo: el Señor te reprenda. Cuando el Señor Jesucristo le habló a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién reprendió, hermanos? Al diablo. ¿Saben por qué? Porque la gente, hermanos, engaña y no se dan cuenta que ellos mismos están siendo engañados, hermanos. Tienen un engaño en su mente. Y lo único que podemos hacer por ellos, ¿saben qué es? Es oración, hermanos. Como dice la palabra de Dios, este género no sale sino con ayuno y oración. Hay gente que va a contradecir la Escritura, pero tú no te enojes contra ellos, hermanos. No, es el enemigo que los está engañando, que no conocen la verdad ni le han creído a Jesucristo. Amén. Aunque la gente sea anticristo, hermano, es una persona que está engañada, que está engañado por el enemigo, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, amén, o sea, en lo que se te está enseñando, sabiendo de quién has aprendido, amén. ¿De quién ustedes han aprendido, hermanos? Del mismo Dios, porque Él dijo: yo mismo andaré entre ustedes, amén. Él mismo nos iba a enseñar. Ninguno le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, amén. Muchas de las veces no nos damos cuenta, hermano, pero cuando nosotros estamos aquí predicando, hermano, no es nuestra sabiduría, es una sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Es el mismo Dios hablando, usando nuestras vidas, hermanos,
Es como cuando Dios abrió la boca de un burro para que hablase, hermanos. Así somos nosotros. Somos como el burro en el que iba montado Cristo, hermanos. No somos nada, hermanos. No, si ustedes me hubieran conocido antes, hermano, que iba yo a hablar todo esto. Nada de esto, hermanos, de verdad, ni me imaginaba. Todas estas cosas, hermanos, provienen de Dios. Y es el mismo Dios hablando, el Espíritu Santo de Dios hablándonos a nuestras vidas. Amén. Y eso es algo maravilloso, hermano. Algo que para mí es demasiado maravilloso. Algo sublime, hermanos. El poder estar aquí delante de ustedes y poderles hablar de esto tan importante. Para mí es un alto honor que yo no merecía, hermanos. No merecía y Dios me puso aquí. Y la verdad, pues, eso no se cambia por nada, hermanos. Amén. Dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Como hace un rato lo leímos. Sabiduría quiero de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros nos congregamos, estamos recibiendo la enseñanza que viene de Dios, Dios nos está perfeccionando para toda buena obra, para saber qué tenemos que hacer, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermano.